Buenos días. Vamos a comenzar con la evolución del español. La historia de una gran lengua, de nuestra lengua vernácula, de la que nos debemos sentir orgullosos, amarla, por lo tanto, pues debemos utilizarla con corrección y propiedad. Pero vamos a conocer su historia. El español, pues, es una de las 9 lenguas románicas derivadas del latín. Más adelante vamos a mencionar cuáles son esas otras lenguas románicas. Por supuesto, ese latín es del Imperio Romano y su estado actual, pues, es el resultado de un largo proceso. Vamos a mencionar cada una de las etapas de ese proceso, de esa evolución. Pasamos ahora a la primera época, la época prerromana. Si se fijan en este mapa, los celtas, que está marcado con el color rosa subido, los iberos, marcados con el color amarillo, fueron las primeras culturas que invadieron la península ibérica, que es lo que se conoce hoy como España y Portugal. Y están los griegos, los cartagineses, los fenicios. Estas fueron las culturas que invadieron el territorio de la península ibérica. Por lo tanto, van a dejar un sustrato que más adelante pues le voy a mencionar algunas de las palabras que deja este sustrato prerromano. Vuelvo a recalcar, la época prerromana, las culturas que mencionamos, que vimos en el mapa anterior, que invadieron la península ibérica, que es lo que se conoce hoy como España y Portugal. En esa época no existía una unidad lingüística. Y como les había anticipado, pues algunas de las palabras de este legado son perro, izquierda, camisa, gordo, muñeca, y los sufijos como arro, eco y ego. Pasamos ahora a la época romana. Los romanos invaden lo que se conoce como la península ibérica en el siglo III a.C. y están 2 siglos después de Cristo. Quiere decir que estuvieron aproximadamente 4 siglos. El latín logró imponerse a las demás lenguas de la península, es decir, las lenguas que estaban antes, que llamamos prerromanas. Ahora, habíamos dicho que en la época anterior no existía unidad lingüística. Ahora sí, ahora por primera vez se alcanza una unidad lingüística porque el latín se impone. Ese latín ofrecía 2 modalidades: el latín culto, que era utilizado por las personas cultas, y el latín vulgar, que era el utilizado por los campesinos, los soldados. Y esta es la modalidad que se impone. Recuerden que no solamente los romanos imponen su lengua, imponen su cultura, su religión. Vamos a pensar un momento. ¿Cuál es la religión que heredamos de los romanos? Cierto, nos recuerda la Semana Santa, la religión católica. Y esa es una herencia que todavía hoy pues persiste. Bien, como todo imperio, el Imperio Romano cae. Sabemos que el imperio llega a su cenit y luego va descendiendo. Si les pregunto, ¿cuál es el imperio que predomina hoy? ¿Qué ustedes me dirían? El estadounidense, ¿cierto? Ahora, ¿qué está pasando con ese imperio? Muchas personas dicen que está en decadencia, que llegó a su cenit y ha comenzado a decaer. Y tal vez ese proceso pues no es de la noche a la mañana, toma tiempo, como ocurrió. Fíjense ustedes que el Imperio Romano estuvo 4 siglos, más o menos aproximadamente. Después de los romanos llegan los visigodos, que se les llamaba bárbaros. ¿Por qué se les llamaba bárbaros? Porque se comportaban de una manera salvaje. Fíjense que ese concepto se cambia. Por eso es que hoy día a los bárbaros pues se les llama precisamente en ese comportamiento. Y sin embargo, en aquel momento lo que significaba era que eran extranjeros. Y hoy día pues ha cambiado el significado debido a la manera en que se comportaban. Ahora, ¿qué pasó con la época visigoda? Ellos estaban romanizados, es decir, que admiraban la cultura romana. Por lo tanto, pues continuaron con ese latín, continuaron con esa cultura, etcétera, porque como la admiraban, pues decidieron continuar con ella. Así que ese latín va evolucionando, pero va evolucionando de una manera lenta, por lo que les acabo de explicar. Ahora bien,
Las palabras incorporadas a nuestro idioma de esa época visigoda, pues podemos llamar Gonzalo, guerra, robar, guante. Época árabe. Los árabes llegan desde el siglo VIII y están hasta que se descubre América, hasta que se expulsa a los últimos moros de España. Eso fue en el descubrimiento de América en el 1492. Los árabes, pues es una cultura diferente, musulmana, ellos creían en otro Dios, una religión diferente, por lo tanto, empieza como una lucha. Los españoles querían expulsar a los árabes de España, aunque todavía en ese momento pues no se podía llamar españoles, porque recuerden que estábamos hablando de la península ibérica, que era España y Portugal, pero más adelante cuando se divide esos dos territorios y se pasa a España y Portugal, y los españoles adoptan el nombre de Hispania que le habían dado los romanos, de ahí viene el término hispanoamericano, porque los romanos llaman a ese territorio, la península ibérica, Hispania. Así que cuando ellos deciden adoptar un nuevo nombre, cuando se divide el territorio, decidieron adoptar Hispania, y después va evolucionando hasta lo que hoy se conoce como España. Por eso también cuando decimos latinoamericano, pues se refiere también a que nuestra lengua es derivada del latín, y cuando utilizamos el término iberoamericano, ahí pues se está refiriendo a la península ibérica. Por lo tanto, en ese momento pues se está refiriendo también, y están incluyendo también a Brasil, porque ahí pues se habla portugués. Ahora, esta época árabe, como yo les había mencionado, pues existe esa lucha, esa guerra, hasta que en el 1492 expulsan a los últimos árabes de España. Y en la literatura, por ejemplo, la primera manifestación literaria, que es el poema del Mío Cid, se narra precisamente, eso es un poema épico en que se narra esos acontecimientos, esa lucha, porque estaban en contra de esa cultura que era totalmente diferente. Pero aún así, los árabes dejan mucho, no solamente en el idioma, sino también en su cultura, aunque muchos españoles pues no quieren admitir esa influencia árabe en su cultura, pero es evidente porque estuvieron 8 siglos, así que esa influencia pues es bastante, diría, enorme. Palabras árabes incorporadas en el español: albañil, alcalde, alguacil. Si se fijan más abajo está almohada, alfombra, alférez, almena, alcázar. Si se fijan, empiezan con al. La mayoría de las palabras que empiezan con al en nuestro idioma son de origen árabe. Y azahar, berenjena, Guadalajara, Guadalquivir, que serían otras palabras no solamente que empiezan con al. Vamos a pasar ahora a la época de la formación del español. Pensemos ya en el siglo X, ahí ya había una unidad lingüística existente, el latín, pero ese latín, como yo les había mencionado, se fue fragmentando con la llegada de los árabes y se transforma en 6 dialectos. El castellano, que es el que estamos considerando, porque de ahí que se deriva el español, el gallego, el leonés, el navarro aragonés, el catalán, el mozárabe. De estos 3 dialectos solo sobrevivieron 3. El castellano, que hoy pues se conoce como español, aunque se le llama indistintamente, algunas personas lo llaman castellano y otras pues lo llaman español, el gallego y el catalán. Quisiera mencionarles otras lenguas derivadas del latín: el francés, el italiano, el retrorromano, el sardo, el provenzal. Pasamos ahora a destacar el predominio del castellano. ¿Cómo fue que se impuso entre las demás lenguas? Hubo una época en que el leonés, por el poder político, era de los dialectos más importantes. Sin embargo, el castellano pues era una lengua más rica, más poética, más romántica, y además que evolucionaba rápidamente, aunque hubo otros acontecimientos históricos que aportaron también a que el castellano predominara sobre todas las demás. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio es el primero en darle carácter de oficialidad. ¿Cómo fue? Pues entendió que el pueblo español pues era un pueblo analfabeto y decidió mandar a traducir la literatura
grecolatina. De todos los dialectos, pues decidió seleccionar uno, porque no podía mandarla a traducirla en todos los idiomas, y escogió el castellano precisamente por lo que acabamos de decir, porque era una lengua rica, poética, romántica, y que era de las que más evolucionaba. Así que el castellano, pues en ese momento, fue el más importante. Más adelante empezó a denominarse español después de convertirse en la lengua oficial bajo el reinado de los reyes católicos. Ustedes recuerdan el descubrimiento de América en 1492, pues la reina Isabel es la que ayuda a Colón con dinero, con sus joyas, para que él pudiera poder cumplir ese sueño de que la tierra era redonda, no plana como se pensaba, y le proveyó los recursos para que él viniera a América. Ahí es cuando se viene a América, se coloniza, se conquista y se impone el español como lengua oficial. Creo que les había señalado que cuando se divide la península ibérica y es lo que se conoce España hoy, pues ellos adoptaron el nombre que le habían dado los romanos, Hispania, y de ahí evoluciona a español, que es lo que conocemos hoy. Quisiera destacarles la época en que se expande el español por América. Es la época que se conoce como el siglo de oro, la primera mitad del siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVII, en que se enriquecen todas las artes, como consecuencia también pues la literatura, además de la pintura, de la escultura, de la arquitectura. Y en este momento florecen dos movimientos literarios, el Renacimiento del siglo XVI, el Barroco del siglo XVII, en que se destacan Cervantes, autor de la gran obra universal Don Quijote de la Mancha, Lope de Vega, gran dramaturgo, Calderón de la Barca, también dramaturgo, y otros más. Y en este momento de este florecimiento cultural en que se enriquece el español es que se trae a América. Aquí pues van a influir esas grandes culturas indígenas, que es la época precolombina, y por ejemplo entre esas culturas está el arauco, que es de la zona caribeña, los taínos, y ahí pues se incluyen al español, se incorporan al español cacique, caníbal, huracán, tiburón, chuca, maíz, bohío, etc. Colón llega a la zona caribeña primero, por eso es que lo que abundan tanto los tainismos en el español, pero también influyeron otras lenguas como el náhuatl del Imperio Azteca. Ahí pues se incluyen palabras como aguacate, cacahuate, cacao, chocolate, petaca, jícara, y ya saben que el náhuatl pues del Imperio Azteca es de México. El quechua, por otro lado, ahí están los incas de Perú, y se incluyen palabras como cóndor, papa, guano, mate, pampa, etc. Y además en Paraguay, la zona de Paraguay, el guaraní, que todavía es una de las lenguas que se conserva, de las lenguas indígenas que se conserva, porque las demás son lenguas muertas. Y ahí se añaden palabras como yandú, tapir, tapioca, y también el araucano, que es de la zona central de Chile y también parte de Argentina, y por supuesto los mayas de la América Central. Recuerden la cultura azteca y maya de la América Central. Es importante destacar del español de América en el siglo XVIII, cuando se crea la Real Academia Española, que su lema era fija, brilla y da esplendor. ¿Por qué es importante? Porque aquí no ocurrió lo mismo que pasó con el Imperio Romano. Dijimos que el Imperio Romano decae y las lenguas derivadas del latín comienzan a evolucionar en cada territorio de manera diferente. ¿Por qué en América no ocurre lo mismo cuando cae el Imperio Español? Precisamente por la Real Academia Española, porque se fijan los sistemas gráficos y gramatical que han permanecido estables a lo largo de los años. Y además hay que también destacar que a pesar de que la sintaxis y la morfología siguen más o menos estables, en muchos casos pues la diferencia es en la lengua hablada, porque la lengua escrita generalmente pues la tendencia pues es darle uniformidad a la manera de hablar, y solamente lo que cambia son las particularidades, muchas veces la pronunciación, etcétera. Hay unas preferencias, y por supuesto pues la creación, los regionalismos, de que en cada lugar pues se puede denominar de una manera una palabra y en otro lugar denominarla de otra forma que signifique
que tenga otro sentido. Pero lo demás sigue más o menos en la uniformidad. De esas diferencias que le mencioné del español hablado en América está el ceseo. El ceseo, ¿qué significa el ceseo? Pues que se pronuncia todo con S, tanto la C, la Z, no se establece diferencia, como ocurre en España. Recuerden que el ceseo es un fenómeno registrado en todo el continente americano. Lo mismo ocurre con el yeísmo. El yeísmo, ¿qué significa? Pronunciar bien igual, de la misma manera, la Y y la Y. Sin embargo, el yeísmo no es un fenómeno general. Se da en México, Centroamérica, Cuba, parte de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Chile, etc. Un ejemplo, en lugar de decir mayo, en algunas partes dicen mayo, establecen esa diferencia entre la Y y la Y. Otra particularidad es el debilitamiento del fonema S al final de sílaba o palabra. Por ejemplo, en Puerto Rico, pues esa es una característica de nuestro lenguaje hablado. Cuando decimos son las dos, no decimos son las dos. Así que aspiramos esa S final. Con relación al debilitamiento del fonema S al final de sílaba, no se da tampoco en toda América. Se da mayormente en las regiones costeras de Hispanoamérica y en las islas del Mar Caribe. Con relación a Puerto Rico, tiene que ver con lo que los conquistadores que vinieron a América. Muchos de ellos vienen de las Islas Canarias. Por eso es que nuestra pronunciación se parece. Recuerdo una vez que hice una excursión con unos españoles por España, así que fue una excursión mayormente, solamente nosotros éramos puertorriqueños, mi esposo y yo. Cuando terminó la excursión, empezamos a conversar y ellos pensaban que nosotros éramos españoles. Cuando les dijimos que éramos puertorriqueños, ellos se extrañaron. Por lo tanto, pues tenemos rasgos de la pronunciación de las Islas Canarias y también de otras regiones como Cataluña, porque fueron los que nos conquistaron. Y también otra particularidad del español puertorriqueño es que predominan las palabras medievales, porque el que nos conquistó a nosotros fue Juan Ponce de León. Por lo tanto, Juan Ponce de León trajo a Puerto Rico el español medieval. No ocurre lo mismo que pasó en México con Hernán Cortés y con Pizarro en el Perú, porque ellos eran personas más cultas, trajeron el español del Renacimiento, del Barroco, así que las diferencias de nosotros, pues por eso es que predominan en el español nuestro muchos arcaísmos, y es por eso, porque Juan Ponce de León pues no, era un hombre inculto, no como Hernán Cortés y Pizarro. También los puertorriqueños acostumbramos a aspirar la D final, no decimos verdad, como dicen los mexicanos, decimos verdad. Así que aspiramos esa consonante final. Otro rasgo también del Puerto Rico es pronunciar la R velar por la R alveolar. Decimos cajo, ajo. También en la R, en la mitad de palabra, pues la aspiramos. Por ejemplo, decimos carne en lugar de carne. Esas serían unas particularidades de nuestra pronunciación. Actualmente el español es una de las lenguas más importantes del mundo. En América ocupa el primer lugar por el número de países en los que se habla. Eso deja mucho de nuestra lengua vernácula, por eso es que nos debemos sentir orgullosos y amarla. Han realizado varios estudios que han determinado que hablan español 380 millones. Yo pienso que más. Que esta cifra ha aumentado. En la tercera lengua del mundo en hablantes, tras el chino, que es la primera, el mandarín, que tiene como 885 millones, el inglés, 440 millones, y en número de países, una veintena donde es la lengua oficial. Así que el número de países pues, es una de las lenguas principales del mundo. Actualmente el español está adquiriendo mucha demanda. Se han fijado ustedes hasta del presidente Obama, que se preocupa por hablar español. Y en Estados Unidos, pues podríamos decir que va a continuar predominando. Por lo tanto,
pues se va a convertir en una lengua oficial que probablemente va a batallar con el inglés. En la tecnología, que antes todo era inglés, ya vemos que ahora ya hay mucha traducción al español, por lo tanto están tomando en consideración nuestra lengua, así que probablemente ya pronto va a ser una lengua internacional y que va a requerir que las personas cultas pues aprendan español para comunicarse internacionalmente. En resumen, el español pues se considera que es la cuarta en lugar, determinando por la cantidad de personas que la hablan. Sin embargo, como ya mencioné, internacionalmente ya está adquiriendo lugar el segundo lugar después del inglés. Es importante destacar la influencia de otras lenguas, como por ejemplo los italianismos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, pues el italiano influye, los lusitanismos del portugués, los galicismos del francés, que también es otra de las lenguas que más influye, que ha influido en el castellano, que más préstamos le ha incorporado al castellano. Ya hablamos de los americanismos, cuando llegan a América, de las culturas indígenas, de las culturas precolombinas, y por último, los anglicismos, que son los que están entrando ahora del inglés, porque el inglés se considera la primera lengua oficial internacional del mundo, por lo tanto, pues ha incorporado muchas voces del inglés, que se conocen como anglicismo. No podemos olvidar tampoco la influencia del japonés. Ustedes saben, en la tecnología, los grandes avances tecnológicos, por lo tanto se han incluido también palabras, vocablos derivados del Japón con relación a elementos tecnológicos. En el siglo XVI y XVII entran los vocablos provenientes de las culturas indígenas, los americanismos, como ya habíamos mencionado, pero también hay del italiano los italianismos y del portugués los lusitanismos. Ya les había mencionado ejemplos de americanismo. Podemos añadir otros como maíz, aguacate, metate, molcajete, etc. Ejemplos de italianismo podemos mencionar adagio, soneto, mafia. En francés, es decir, los galicismos, entran palabras como carne, amateur, menú. Los anglicismos, que como ustedes saben provienen del inglés, pues entran palabras como club, dandy, film, filmar, jersey, guachimán, Pamela, bestseller, punker, bazooka, parking, etc. Por supuesto, no podemos olvidar las palabras de nueva creación, es decir, los neologismos, como feminicidio, celular, microempresa, Bluetooth, email, disco compacto. Nosotros los puertorriqueños somos muy dados a crear palabras. ¿Recuerdan ustedes chévere y chuchín? Esas palabras que se las inventó un puertorriqueño, se generalizaron y ya están incorporadas al español. Ya nosotros apenas las utilizamos. Sin embargo, si tú escuchas algún programa colombiano, pues ellos ahora está de moda en Colombia. Por lo tanto, tú escuchas muy común que ellos digan esas dos palabras, tanto chuchín como chévere. Así es el idioma, se generaliza y se internacionaliza y se incorpora a nuestra lengua. Concluyo así esta presentación de la evolución de nuestra lengua vernácula, del español. Espero que te ayude. Ahora pues te exhorto a que contestes, que utilices esta información. Puedes, para contestar la pregunta número 1 de la prueba de evolución del español. También recuerda que puedes utilizar la lectura que se te asignó, Historia de la Lengua, y el mapa de conceptos que completaste basado en esta lectura. Suerte, y recuerda que la pregunta número 2 la vas a contestar seleccionando una de las lecturas que también aparecen en la plataforma Moodle. Por lo tanto, vas a escribir un párrafo sobre la opinión, si estás a favor o en contra de lo planteado por el autor. La pregunta número 3 es un bono especial, y la cantidad de puntos que vas a obtener en esa pregunta va a depender de la calidad de la respuesta.